Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. La semana pasada iniciamos nuestra serie Lectura Requerida, hablando sobre la importancia de leer buenos libros. Pero, ¿por dónde empezar? Queremos conversar en estos primeros episodios sobre libros que han sido fundamentales para profundizar nuestra espiritualidad e identidad en Cristo. El primero de ellos, La clave para un cambio profundo, el cual ha derribado muchos mitos que hemos creído por años y nos ha dado una perspectiva fresca, profunda y liberadora de qué es y cómo es la transformación que Dios hace. ¿Quieres saber más? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo, aquí Entre Semana. Nos estás acompañando una vez más aquí con Marcelo, con Alex. Entre semana la semana pasada dimos introducción a esta serie de lectura requerida. Así es. Y hoy vamos a empezar con los libros. Se siente como si fuera Navidad. Sí, ¿no? Ya abriendo los libros. Es más, está bueno. Si estás pensando, ¿qué regalo para Navidad? Bueno, ahí está. Esta serie te está empujando a regalar un libro o regálate un libro, exacto, lo que sea. Exacto. O regálanos un libro. También. A propósito, episodio 96. Dijimos que algo íbamos a hacer para el episodio 100. Todavía no sabemos qué, pero bueno, algo en vivo dijimos que íbamos a hacer. Algo en vivo. Yo creo que lo que podríamos hacer, así lo tiro a lo loco, quizás un miércoles por la tarde, hagamos una grabación en vivo, lo hacemos por YouTube, del tema, yo qué sé. Pero así va a ser. Conversemos sobre. Sí, hablemos. Sobre 100 episodios. 100 episodios. Historias no contadas. Anda. Sí, podría ser. Sí, creo que va a ser bueno. Ajá. Okay. Sí. Vamos a hacer una pausa entonces en esta serie de lectura requerida en el episodio 100, pero ahora que veo que estamos aquí en nuestras notas, episodio 96, falta menos. Sí. Y ya, o sea, si lo hacemos el miércoles, entonces ya lo podemos tener recopilado y ya lo lanzamos como el podcast. Jueves a la mañana, porque sí, sabemos que hay algunos que se levantan muy temprano en la mañana. Y salen a correr o algo así. Yo he escuchado de personas que salen a correr, entonces cuando sale un episodio largo, corren más. Entonces nos reclaman porque dicen, ¿cuánto corriste hoy? 15 kilómetros. ¿Por qué? No, porque se chutaron uno de 50 minutos. Entonces, depende una mucho. Disculpa por el episodio que era 93. Sí, nos 50 y algo minutos. Casi una hora. Creo que el más largo fue cuando invitamos a nuestras esposas. El que tenga oídos por oír, oiga. Sí. ¿Ok? Eso porque éramos 4 hablando, nada más. Sí. Okay. No, pero está bien. La idea es, mira, nosotros no nos ves, pero aquí estamos con nuestra segunda taza de café. Así es. Salud. Salud por un buen café. Sí, el concepto es eso, la conversación. Y la conversación que salió hoy en la mesa es, oye, ¿y qué libro debo leer? Así es. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, quizás las personas que asisten a la iglesia donde servimos, esto les va a sonar conocido y van a decir, otra vez es el mismo libro. Pero queremos ponerlo sobre la mesa porque sí creo que ha sido fundamental, ¿no? Este libro de La clave para un cambio profundo de Steve Smith trajo varias cosas, ¿no? Por un lado, nos mostró que no íbamos por un camino que no estábamos tan equivocados, pero creo que de alguna forma proveyó un lenguaje para hablar ciertos temas que son complejos, que son dolorosos, que uno dice a veces, ¿cómo hago para hablar aquellos temas? O simplemente a nivel de consejería o de acompañamiento de vida sabes que hay algo más, pero no sabes cómo hablarlo, cómo llegar, cómo establecer una conversación profunda en términos de asuntos pendientes, de cómo encarar temas de tu pasado, temas aún del presente. En ese sentido, quizás este libro, no sé dónde categorizarlo. Sería dentro de consejería bíblica, pero en realidad es más que consejería bíblica, ¿no? Sí. La propuesta del autor es un viaje. Es un viaje, correcto. Y creo que lo que dijiste es clave, porque lo que nosotros queremos hacer y lo que hacen estos libros, y es la razón por la cual los vamos escogiendo y hablando, es un desafío a profundizar un tema, ¿no? Cito otro libro que no está en nuestra lista, pero lo menciono porque todo va alrededor de un pasaje en la Biblia, que es esta de matrimonios de Eggerichs, amor y respeto. Ok. No está en nuestra lista. Y no va a estar tampoco.
Pero lo menciono por esto, porque todo el libro va alrededor de Efesios capítulo 5, ¿no? Y habla acerca del amor y respeto. Entonces pasa todo ese libro abriendo el tema y míralo desde este ángulo, míralo desde este otro ángulo, revisa, Y estos libros hacen eso, van abriendo y tocando ciertos temas en la Biblia, o sea, porque el episodio anterior era más allá de la Biblia, pero no es alejado o aparte de la Biblia. O sea, no, es tomar un concepto bíblico y expandirlo, abrirlo y invitarte a ese viaje a ponerlo en práctica. Sí. Entonces, este libro ha sido una de esas cosas, por lo menos para nuestra iglesia, claves para poder desatar ese desafío. Totalmente. Y si pudiésemos resumir en una frase o en un concepto el libro, ¿no? de la clave para un cambio profundo, tiene que ver con cómo avanzo en este proceso de transformación. Creo que sería interesante, de alguna forma es un resumen, es un tráiler del libro, ¿no? Para quien lo leyó, va a venir para refrescar, y para quien no va a decir, ok, ya sé a qué me estoy enfrentando, de qué trata el libro, ¿no? El autor propone, de alguna manera, es que todos tenemos cosas por las cuales pedimos ayuda. No sé, lucho con la ira, me enojo fácilmente, tengo problemas de comunicación con mi esposa, no sé qué hacer con mi hijo, me cuesta 10.000 cosas que ponemos sobre la mesa, que son las cosas que muchas veces nosotros pedimos ayuda, consejería en el discipulado, o personas vienen a pedirnos ayuda. Pero lo primero que hace el libro, que a mí me llama la atención, es que, esos son síntomas. Todo aquello que tú ves como tu problema es un síntoma de algo más profundo. Y creo que desde ahí parte un camino quizás diferente en cuanto a esta área de la transformación personal. Porque, ¿qué es lo más común encontrar en un libro cristiano sobre la transformación, sobre el proceso de transformación? Aquí están 5 pasos prácticos para haz esto y listo. Pero eso sería más reformación. Totalmente. ¿No? Y es lo que habla el libro. Correcto. Ahora, creo que sería interesante hablar acerca de dónde encaja este libro dentro del concepto de consejería. Pudimos tener el autor Steve Smith con nosotros en agosto. ¿Fue? Sí, en agosto de este año. Y pudimos tener esta plática con él acerca de, ¿dónde caes en este mundo de consejería bíblica? Porque hay diferentes posturas. Sí. Bueno, y de forma muy personal, me ha tocado enseñar el curso de consejería bíblica, y si algo aprendí es que consejería bíblica es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos, ¿no? Hay algunos que dicen, no, esto es consejería bíblica, y solamente los que lo hacemos de esta manera somos consejeros bíblicos, pero es mucho más amplio. Quizás este autor y la propuesta que él tiene cae dentro de la consejería bíblica que le llamaríamos cristocéntrica o basada en la identidad en Cristo. Su mayor énfasis, por decirlo de alguna forma, es usar la Escritura, pero tiene que ver mucho con apropiarte de tu identidad en Cristo, abrazar esa identidad en Cristo y qué implica ese proceso, ¿no? O sea, diríamos es una consejería bíblica basada en la identidad en Cristo. No sé si sería una buena definición. Reduccionista, obviamente, pero tratando de encajonarlo, ¿no? Sí, correcto. Y lo que él decía es que hay 2 formas de ver este tema del cambio o de la vida de uno. O sea, por un lado es, tú fuiste herido y todo lo que haces es una respuesta a esa herida, entonces tú tienes que sanar esa herida. Entonces hay libros que tocan ese lado y se apoya mucho en la psicología y en regresar, en que tus memorias y todo, y sana esa herida y entiende quién te lastimó. Todo es el pasado e inclusive, hacen regresiones a un hipnosis para ir allá y de forma inconsciente, sanar, etcétera, etcétera. Correcto. Estamos hablando de extremos, ¿no? Sí, totalmente. Después hay otro extremo que es todo es pecado. Y lo que tú tienes que hacer es renunciar a tus ídolos y soltarlos y
y cambiar y dejar el pecado, porque el pecado es el problema y si simplemente quitaras de en medio el pecado, entonces podrías vivir una vida. Bueno, mencionaste algo, es un argumento muy circular, porque es que todos tenemos ídolos. El corazón es una fábrica de ídolos. Entonces, si identificas tu ídolo, ya está. Y cuando lo identificaste, después aparece otro. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué apareció otro? Y otra vez, porque Mi el corazón es reconocer ídolos. Claro, porque el corazón es una fábrica de ídolos y ahí se queda. Y es un argumento bastante circular. Sí. Tiene su lugar, pero reducir todo ahí, hay un problema. Claro. Entonces, lo que sucede en ese extremo es el desafío es échale ganas. Y bueno, pero tienes que dejarlo y tienes que echarle más ganas y más ganas. Entonces termina como, ya que es una fábrica, viste, en las fábricas, 0 días sin un accidente. Claro. Sí, y vuelve a hacer otra vez. Claro. Ya no, resetea. Y bueno, y el autor, Steve Smith, lo menciona en el capítulo 1 y lo conversamos cuando estuvimos con él. Él llegó a esta propuesta por estar de alguna forma ahí, por haberle echado ganas en su vida y estar frustrado pastoreando una iglesia y diciendo, ¿qué pasa conmigo? ¿No? O sea, una frustración enorme por querer reformarse, por querer un fuerte énfasis en lo que yo tengo que hacer. Ok, entonces tengo que echarle más ganas, más Biblia, más memorización, más servicio cristiano, ok, más vida devocional. No alcanzó, bueno, redoblo la apuesta. Y eso lo único que generó fue una resistencia y una frustración enorme, ¿no? Sí, y lo que él encontró es de que no es ni una ni la otra. No es que meramente somos respuestas a nuestras heridas, pero tampoco la solución se encuentra en simplemente echarle ganas y renunciar al pecado. Tiene que ver con las dos cosas. Entonces, en el libro, en este viaje, comienza hablando primero acerca de su historia personal y la primera idea, concepto que va manejando es el concepto de heridas del corazón. Y dice, sí fuimos heridos, sí hay una herida que te fue afectando, que es producto de tu crianza, producto de un mundo caído, que es producto de todo lo que está a tu alrededor. Dice, no es tu culpa, pero sí eres responsable de cómo respondiste ante esa herida. Y él lo que propone ahí es decir, ante esa herida, ante ese dolor del corazón, lo tratamos de calmar con más pecado. Entonces, hemos sido heridos y eso no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad el haber intentado resolver ese dolor o esa herida de forma pecaminosa. Inclusive él, quizás nos saltamos un poquito, ¿no? Pero él dice, antes de identificar el dolor, él habla del tema de asuntos pendientes. Todos tenemos en la vida un asunto pendiente. Lo podríamos definir como una relación tensa, una conversación que uno evita, un tema del cual no hablo, algo que te incomoda, que cuando se saca ese tema en una conversación empiezas a sudar, tu corazón empieza a latir más fuerte, evidente, estás somatizando que algo no anda bien. Asuntos pendientes no tiene que ver necesariamente con traumas del pasado, aunque puede ser así, pero tiene que ver con eso, con esas relaciones tensas que tú dices, ay, llegó esta persona, te incomodó, ¿no? O a nivel matrimonial, sabes que hay una conversación que no han tenido en años y uno es como la piedra en el zapato, ¿no? La acomoda por aquí, la acomoda por allá, pero sabes que algo hay ahí. Y lo interesante es que él dice, hemos usado estrategias que traen fracaso y eternizan el círculo vicioso, ¿no? O sea, tengo un asunto pendiente que, claro, después se le explica, está relacionado con ese dolor del corazón, pero muchas de esas estrategias que han fracasado tienen que ver, ok, lo reprimo ese dolor, no hablo del tema, y matrimonios por años, y es lo que él habla mucho en el libro, por años no han hablado de tal tema y piden ayuda por sus síntomas. Tenemos problemas de comunicación. No tienen problema de comunicación. Eso es un síntoma. Entonces, él en esa gráfica que usa, él dice, ahí están los síntomas, pero más profundo está ese dolor del corazón que está relacionado con ese tema de asuntos pendientes. Otra de las estrategias que a mí me llamó mucho la atención y la he visto mucho y aún creo que ha sido una de las que yo cojeo, tiene que ver con movimientos laterales. Okay, me ocupo mucho
para evitar hablar de esos asuntos pendientes, de esos temas incómodos. Entonces entro en un modo de 24/7, de activismo, bañado de espiritualidad. Y, si habláramos de eso, ¿no? Te diría otro episodio, pero se me hace muy, muy honesto cuando él lo plantea. Y otra de las que me llamó la atención, bueno, después está el juego de la culpa, pero hay una que él la menciona y que cuando le hemos hablado de este libro, la hemos profundizado bastante, y es obediencia como meta. Totalmente. Y quizás aquí dejamos algunas cosas para que reflexionen. ¿Cómo que la obediencia? ¿No se supone que la obediencia es la meta de cada creyente? Y no es la meta, ¿no? Cuando yo hago de la obediencia la meta, entonces es cuando empiezo con una métrica de qué es lo que yo tengo que hacer. Y ese énfasis es peligroso. La obediencia es el resultado de una vida rendida, pero no es la meta. Esa pequeña diferencia que uno diría, bueno, ¿es semántica? No es semántica, porque se traduce en hechos concretos. Se traduce en ese que te decías tú, en echarle ganas. Bueno, y este libro lo que empieza a desarmar son esos argumentos y esas cosas que en el proceso de transformación, que diríamos proceso de santificación progresiva, ¿no? Van por un camino que lleva a la frustración. Entonces él por eso habla de ese dolor y esa herida del corazón. Pero mencionaste algo de somos responsables de tratarla mal, ¿no? Ajá. Sí, nosotros tenemos esa herida, pero nuestra responsabilidad es ya no buscar el alivio, como dijiste, en el pecado. Y habla acerca de los pecados de motivación. En el libro lo menciona como pecados capitales, porque es el término tradicional que se le daba. La primitiva, los primeros años, ¿no? Y la idea es de que esos pecados son pecados que van engendrando otros pecados. Pero voy y toco una puerta de pecado porque eso es lo que va ayudándome con mi herida. Entonces, por ejemplo, un ejemplo podría ser de que siempre fui rechazado. Es un ejemplo. Fui rechazado como persona. Entonces, mi herida es un profundo sentido de rechazo de las personas que más quiero. Entonces, voy hacia la lujuria, podría ser, para sentir esa cercanía con otra persona. Entonces, no tiene que ver con, mira, tienes que ponerle el bloqueador de pornografía a tu celular y no, porque está respondiendo a un asunto pendiente, quizás un encuentro que tuviste con un familiar o palabras que te fueron diciendo desde que eras chico o acciones o actitudes hacia ti que te fue creando en ti una mentira. No valgo nada, yo no sirvo, yo no soy aceptado, nadie me quiere. Entonces, para sanar esa herida, entonces, bueno, quiero manufacturar intimidad por medio de la lujuria para poder sentirme querido, aceptado. Hay un componente emocional. Exacto. Entonces, el problema es cuando solamente trato de tapar síntomas, siempre va a regresar. Entonces, sí. Y quizás ahí hay algo muy interesante que propone este autor. Él no está buscando justificar el pecado, está buscando explicar por qué razón persona 1 toma el camino que tomó para golpear la puerta A de pecado. Personalmente siempre hago esa pregunta, ¿por qué razón? O sea, todos somos pecadores, estamos de acuerdo, pero la forma en que Alex ha pecado es distinta a la forma en que Marcelo ha pecado. Sí. Y la forma responde mucho a ese camino de vida que tiene que ver con crianzas, con patrones, con heridas y con ese deseo de encontrar confort y alivio temporal a través del pecado. Pero lo que trajo alivio temporal, un pecado para ti, es distinto a mí y así a cada persona. Entonces, lo que él está tratando de mostrar es, ¿sabes qué? Fíjate bien por qué razón golpeaste esa puerta. Y eso te va a permitir comprender la dimensión de tu problema para poder entender la obra que hace Jesús. Sí. Que sana el dolor y nos libera del pecado. Pero si no le ponemos apellido a ese dolor, ni le ponemos apellido a ese pecado, vamos por la vida diciendo, sí, tengo problemas y lucho con el pecado. Pero jamás le ponemos el cascabel al gato, sí, ¿no? Y creo que en ese sentido este libro provee un lenguaje para colocarle nombre y apellido, ser específico, inclusive tiene inventarios, ¿no? Inventario de heridas. Hay trabajos prácticos. Sí, eso es quizás de lo mejor que tiene el libro, sí, ¿no?
Sí, sí, sí. No es común encontrarlo, ¿eh? No, pero te invita a sentar a ver cuáles son las cosas que yo me digo a mí mismo. ¿Cuál es el término que utilizas? Autoconversación. ¿Cuál es esa autoconversación que utilizo que va indicando un dolor del corazón? Una mentira que yo he creído, que nació en algún lado. Y después, ¿cuáles son las cosas que yo hago que van apuntando a un pecado de motivación? Y lo que el autor dice es que muchas veces la gente se sorprende porque dicen, yo sé cuál es mi problema va por aquí, pero después cuando realmente se pone a indagar, no, va por otro lado. Bueno, y en el libro, creo que en el capítulo 1, él tiene una frase que cita de alguien, parece trabalengua, pero es así. Tu problema es que no sabes cuál es tu problema. Crees que tu problema es tu problema, pero ese no es el problema en absoluto. Tu problema no es tu problema y ese es tu principal problema. Y si no entendiste nada, vuelve a escucharlo, no te preocupes, lo puedes retroceder. Pero creo que ahí va, es ayudar a quitar esas mentiras, a callar esa propia voz que yo me voy diciendo y esa narrativa que me voy contando, ¿no? Y en la segunda parte del libro él dice, ok, hay un punto de inflexión en el libro muy interesante, y creo que es capítulo 6, quieres estar sano, ¿no? Y toma ahí el pasaje de Juan capítulo 5 y el encuentro de Jesús con el paralítico de, ¿quieres realmente estar sano? O sea, ¿realmente lo quieres? Y habla mucho al aspecto volitivo, que tiene que ver con lo que hablamos de crisis de fe, ¿no? O sea, yo puedo tener dudas intelectuales y emocionales, pero si no me rindo, si no quiebro voluntad, y creo que ahí es donde empieza la sanidad y empieza la transformación. Cuando quiebro mi voluntad, cuando solo ejercito mi voluntad sin rendirla, eso es reforma externa. Pero cuando quiebro mi voluntad y con mi voluntad rendida, me pongo a hacer hábitos hechos, que es lo que empieza a hablar el capítulo 7, que es muy interesante. No quiero spoilear todo el libro, pero para que lo puedan leer. Pero él habla mucho de descansar en los hábitos hechos. No es tanto los hábitos. Hay un concepto en hábitos piadosos, no sé si lo has escuchado, pero creo que es muy interesante marcarlo. Un hábito piadoso no es espiritual en sí mismo, jamás. Pensamos que un hábito piadoso tiene una cualidad espiritual en sí, que no la tiene. Sí, pensamos que el hábito es piadoso. Y no es así, claro. No, y fíjate, hay un error es un ahí. Hábito de los piadosos. Exactamente. Entonces, si tú vas a ser piadoso, si quieres parecerte a Cristo, si quieres ser como Dios, ¿no? De dónde nace esa palabra. Sí, piedad. Pío, ¿no? Pío, santo. Que es sí. Bueno, entonces este es un hábito que tendrían los que son piadosos. Pero sí, y al final, hacia el final del libro, capítulo 8, habla de comunidad. Es un excelente capítulo donde demuestra y establece el no negociable de que este viaje no se puede hacer solo, ¿no? Creo que es otro tema para hablarlo, pero a veces nosotros, y por mucho tiempo lo dije, la identidad que compró Jesús para sus hijos para los que creen en Él es ser hijo de Dios. Pero eso es la mitad. Se completa el círculo diciendo hijos de Dios, parte de una comunidad, porque no somos hijos únicos, ¿no? Efesios habla de una identidad corporativa, ¿no? Comunitaria, somos parte de la familia de Dios. El viaje de la transformación, de resolver tus asuntos pendientes, no es Dios y yo y Quijote de la Mancha, vamos juntos. No, es en comunidad. Sí, y la misma Escritura lo dice, ¿no? Para que Cristo sea primogénito entre muchos hermanos. Y ese concepto es esencial al entender mi proceso de transformación. Y después el capítulo 9 habla acerca de cómo puedo saber que estoy creciendo, por dónde va la cosa. Y después termina el libro ya cerrándolo. Pero o sea, yo creo que es importante y nos gusta mucho este libro porque es práctico sin ser simplista. Sí. Es una cosa que miras hacia atrás, identificas cosas, pero no queda la culpa con la persona que te hirió. Sin embargo, también tienes una responsabilidad, pero la respuesta no es échale ganas, es encuentra tu identidad en Cristo. Entonces, sí, y quizás cerrando, cuento una historia corta. Este es un libro, va a sonar raro, pero no es un libro para leer. ¿Cómo no? Si me dijeron que tenía que leer.
acompañando a alguien en este proceso de transformación, junto con mi esposa, le dimos a leer el libro y lo leyó en una semana. Después nos dijo, a la cuarta lectura empecé a darme cuenta de que no era un libro para leer. En realidad es un desafío para aceptar. Es un desafío, es caminar, es ir paso a paso. Es un libro que se lee con una libreta al lado, con un cuaderno, con anotaciones, donde quizás muchas de esas anotaciones va a ser con lágrimas, con dolor, pero necesario. Por eso quiero aclarar, no es un libro que... O sea, es para leer, pero es más que una lectura. Es un viaje a algo muy, muy profundo y quizás, quiero terminar con algo práctico, quizás llevas años como hijo de Dios, frustrado por echarle ganas, frustrado por intentar todo para ser alguien diferente y sientes que ya eres mercancía rota y lo tuyo, y otra vez volvemos a tipo fábrica, ¿no? Llevaba 30 días sin accidentes, otra vez número 0. Me parece si ese es tu caso, acá hay un libro que puede cambiar tu perspectiva en cuanto a la santificación progresiva, en cuanto a este proceso de soy hijo de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bueno, y en este ínter, ¿qué sucede? Bueno, más que echarle ganas, acá hay una propuesta que dijiste tú, sin ser simplista, está al alcance, pero es más profunda de lo que uno cree, ¿no? Así que bueno, está la información para adquirir el libro, está en inglés, está en español. Hemos usado el libro para una serie en nuestra iglesia. Entonces, vamos a colocar los links también. Todo lo que esté ahí, todo lo que sea recursos, lo vamos a poner ahí para que lo puedan profundizar. Así que bueno, primero de la lectura requerida. Ahí está. Espéranos la próxima semana para otro libro. Así es. Hasta Gracias. luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web, Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.